ejercicio de la mesa por autonomía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta del diputado José Gilberto de Mosi en la dispensa de la ley de segunda lectura. Se somete a votación. Quien esté a favor que se apruebe la propuesta se debe manifestar su voluntad de manera económica. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sí van a manifestar su voto de manera económica. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unidad de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión. Se concede el uso de la palabra al diputado Serafino González. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de mis compañeros y compañeras diputados y diputadas, en representación de la fracción del Partido Alianza Ciudadana que coordino, de la fracción del PT, de don Silvano Garay, del ciudadano diputado Refugio Rivas Corona del Movimiento Ciudadano, con la anuencia de don Julio César Álvarez del Partido de Acción Nacional y con la mía propia, quiero expresar mi plena adhesión, nuestra plena adhesión a este dictamen, por las siguientes circunstancias. En la revisión que hemos hecho cuidadosa del documento, notamos coherencia, trabajo jurídico consistente y siempre he confiado en que desde las entidades de la República Mexicana se puede construir un proceso de reversión cultural. Es decir, no todos los documentos que vengan del centro son genuinos. De entrada quiero decirles que les expreso mi reconocimiento, porque la ley general solo se aboca a las víctimas y ustedes han ampliado la categoría jurídica tal cual debe expresarse. De las consecuencias que derivan del delito en los agravios no solo hay víctimas, hay ofendidos y hay agraviados. Entonces, el título de la ley que se presenta en este dictamen, Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, es superior y técnicamente mejor que el documento que se produce en el orden federal, esta Ley General de Víctimas. Este es un escenario que nos permite posicionar a nuestro Parlamento en un horizonte de cobertura superior. Pero 3 requisitos destacaré del dictamen. Primero, que comparto absolutamente o compartimos absolutamente el conjunto principista, porque toda ley que no tenga un conjunto de principios que le den sentido, justificación y rumbo es una ley sin razón. Y el artículo 5
recoge 19 principios en la ley. Enhorabuena por esa atinada decisión. También quiero decirles que me parece muy pertinente la coherencia normativa con que han ustedes hecho el documento. El artículo 6 tiene algunos problemas que revisaremos y que propondré también a la comisión. Pero el texto en su conjunto es suficiente, es coherente, sigue la lógica normativa y su construcción además es pertinente para la sociedad de Tlaxcala. Y destaco una tercera característica. Pocas leyes tienen una expectativa de eficacia y este documento y este dictamen de la ley que aprueban estas tres comisiones se ha fijado también en la pertinencia de la eficacia de la ley para resolver problemas concretos. De modo entonces que la creación de instituciones es lo que se requiere para la sociedad mexicana. No bastan bellos poemas normativos. Por eso la protección que se debe dar a través de la institución que ustedes han previsto, de protección a las víctimas a través de ayudas materiales evidentes, me parece sobresaliente. Este fondo para la ayuda, asistencia y reparación de víctimas y ofendidos, prevista en el artículo 59 o previsto este fondo en el artículo 59. Por ello, quiero expresar la plena adhesión a estas tres comisiones, expresarles el reconocimiento que ustedes merecen por este trabajo y decirles que yo me siento muy honrado de que en esta legislatura estemos dando una lectura de mayor profundidad y conocimiento a los que legislan desde el centro. Enhorabuena, solamente deseo que me reservaré algunos comentarios y ajustes al artículo 6 que tiene que ver con un tema doctrinal. Enhorabuena y muchas felicidades. ¿Es cuándo, señor presidente? Se concede uso de la palabra al diputado José Gilberto de Moza Martínez. Gracias, señor presidente. De la misma manera, la fracción parlamentaria de Acción Nacional Boniconducto festejamos el arribo y aprobación de esta ley de atención y protección a víctimas y ofendidos del delito para el Estado de Tlaxcala. Enhorabuena. Y sobre todo por el tiempo también en el que nos fue posible cambiar impresiones, valorar y consensar el gran alcance de este ordenamiento. El trabajo de las comisiones, la aportación que se recogió de todos los diputados, reconocerlo, y que fueron directamente transmitidas a los presentes de las comisiones y en sí integralmente el trabajo unido de Comisiones Unidas, valga la redundancia. Ley que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral. Palabra muy importante, palabras muy importantes. Reparación integral del daño, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es en suma la defensa y la intervención que hoy directamente, entre otras prerrogativas, tiene la víctima del delito. Consideramos como
implicar consideraciones como implicar la compensación a la persona, la comprensión a la misma como titular y sujeto de derechos y no ser objeto de violaciones y arbitrariedad por parte del Estado y de los particulares. Y dice que cuando hay abuso por parte de estos, estarán obligados a reparar el daño para el caso de violar la ley. Consideraciones como esta valen la pena para tratar. Consideraciones como estas valen la pena en esta ley. Pero más importante, desde luego, y que ya lo contemplan los transitorios, es que se agote el tiempo, se vaya haciendo el trabajo dentro del término que lo marcan los transitorios para todas estas regulaciones y estos ordenamientos que deberán complementar esta ley que va a tener beneficio para todas las víctimas del delito aquí en Tlaxcala. Con esto también, desde luego, vemos los beneficios en el que habrá responsables para representar, hacer, llevar a cabo esos ordenamientos y llevar, como decíamos, desde luego ya también los responsables en la impartición o en la denuncia, responsables que de manera mancomunada en un momento dado tendrán la responsabilidad de resarcir el daño a la víctima del delito. Y sobre todo, la asesoría que existirá en todo el proceso para estas víctimas hasta la reparación del daño y que en su momento tendría que ser hasta de manera mancomunada. Enhorabuena y esperemos que esta ley muy completa, desde luego, insistimos en la fracción parlamentaria, destacamos el arribo de esta y a las comisiones de las cuales algunos tomamos parte por este trabajo. Es cuanto se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Cecil Maldonado. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, con la venia de mi coordinador del grupo parlamentario del PRD, el PRD va a favor de esta noble iniciativa. Decirles que soy integrante de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que preside la diputada San Pedro. Quiero reconocer que también a través de la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales fue turnado en tiempo debido suficiente para el análisis del anteproyecto de dictamen. Este dictamen tuvimos la oportunidad de conocerlo, de analizarlo de manera exhaustiva y decirles que pues, fue un trabajo muy bien realizado. El PRD tuvo una anotación que se hizo en su momento de Comisiones Unidas, donde en el artículo 35 existían 4 fracciones. Nosotros propusimos que la tercera fracción del artículo 35, donde pues decía que para tener acceso a la venia de esta ley, de esta noble ley, en la fracción tercera decía que no tenía que ser uno derechohabiente de los servicios de seguridad social, y nosotros consideramos que la fracción del PRD, que era una fracción que limitaba a un sector importante de la población, a un grupo importante del Estado, porque pues de alguna manera hay trabajadores, la clase trabajadora que a lo mejor tiene derechos en la seguridad social, pero no propiamente tiene un salario muy elevado, es decir, el obrero que a lo mejor tiene acceso a Infonavit o alguna de los esquemas de seguridad social, quedaría excluido de esta ley. Decirles que el grupo parlamentario del PRD hizo esta petición y fue recibida de manera muy cortés, profesional y además con la observancia que es por el bien de Tlaxcala por parte de mi presidenta de la comisión y por supuesto que también por parte de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Fue integrado al dictamen y por eso el PRD va a favor. Enhorabuena, es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Angélica Zárate Flores.
Gracias, con su permiso, señor presidente. Y con la venia y el permiso también de mi coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, vengo precisamente a nombre de mi partido, de la fracción revolucionaria del PRI, a sumarnos a este beneplácito y, como ya se dijo aquí, del arribo de esta ley. Creo que hoy más que nunca estamos dando una respuesta a los tlaxcaltecas de que las diferentes fracciones al interior de este Congreso sabemos sumarnos, sabemos dialogar, sabemos analizar y sabemos enderezar el beneficio para los tlaxcaltecas. Hoy, como nunca, la fracción de mi partido se suma a la preocupación y al sentir y a la sensibilidad de las demás fracciones para que las víctimas como ofendidos en el estado de Tlaxcala tengan una atención, como aquí ya se dijo, integral. Bienvenido el arribo de este proyecto, pero sobre todo yo reconozco en el documento y en la elaboración y el acabado del mismo la sensibilidad y la responsabilidad de cada uno de los colegas diputados integrantes de las 3 comisiones unidas que participamos en este trabajo. No fue fácil, pero sí vemos que el trabajo tiene resultados importantes y en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. Hoy como nunca, la sociedad que ha sido menoscabada por un daño, que sensiblemente está lastimada por alguna cuestión de daños, necesita una atención integral y esta ley le da respuesta a esa parte de la sociedad que como nunca las víctimas en el proceso penal hoy sí son parte del proceso, hoy sí son visibles y hoy sí van a ser escuchadas y atendidas en todo lo que concierne a la reparación del daño. Muchas gracias y también reitero el reconocimiento a los integrantes de las 3 comisiones unidas. ¿Es cuánto, señor presidente? Se concede el uso de la palabra al diputado José Heriberto. Con el permiso de mis compañeros diputados y de la mesa de este honorable Congreso, quisiera solamente hacer una precisión que me parece muy importante en el artículo 86. Los programas que se implanten para la consolidación de una cultura de prevención del delito con la participación ciudadana en el Estado comprenderán objetivos y líneas de acción para la población en general, así como temáticas especiales para la población en condición de vulnerabilidad. Parte fundamental de este gran acuerdo para armonizar esta ley es el espíritu de proteger a los que menos quieren. Enhorabuena, compañeros de las comisiones, y enhorabuena, compañeros de los partidos representados en este Congreso, por este gran paso que acabamos de dar en el Congreso por el bien de Tlaxcala. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Centeno Hernández. Con el permiso de la mesa, primero que nada hacer un reconocimiento a mis compañeros diputados, presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Derechos Humanos. Como diputada promovente de esta iniciativa, quiero agradecer muy puntualmente la atención que se le ha dado a esta iniciativa. Independientemente de que exista una armonización, creo que hoy el Congreso ha mostrado una pluralidad amplia en favor de los ciudadanos tlaxcaltecas. Ante lo antes mencionado y ante la realidad imperante en materia de procuración e impartición de justicia, resulta obligado de esta soberanía aprobar el instrumento jurídico que realmente será garante de los derechos que la Constitución ha reconocido a las víctimas u ofendidos de los delitos, para que estos dejen de ser únicamente objeto de derecho y empiecen a reconocerse como sujeto de derecho, recobrar la importancia y participación como personas reales de manera concreta, tal y como lo perciben en este dictamen que hoy se plantea, mismo que está en consonancia con la reforma federal a la Ley General de Víctimas
y que tiene como finalidad regular la participación activa de la víctima en la etapa de investigación y poder constituirse como sujeto procesal dentro de la etapa del juicio. Sin duda alguna, como legisladores estamos obligados a corresponder con el interés general y armonizar la ley estatal, entendiendo la armonización no solo como el hecho de igualar el texto de nuestra legislación local con la federal, no es algo más, es lograr que a través de las reformas adicionales y creación de normas que se crean, leyes se involucren de manera efectiva el legislativo como creador de normas al ejecutivo y a la sociedad como una forma única de lograr justicia social. Ahora, mediante el presente dictamen, se propone la creación de un centro de atención y protección y apoyo a la víctima del delito en el estado de Tlaxcala, y además de disponer de los recursos humanos, económicos, materiales para lograr el funcionamiento y efectividad del centro, como medio ideal para abolir el desamparo, la asistencia social, la ayuda pública y la materialización del acto de justicia que han generado sentimientos de venganza o aprovechamiento de la corrupción. Agradezco a todos los integrantes de las comisiones, lo repito nuevamente, y yo espero que el trabajo legislativo continúe en esta dinámica. Es cuanto, señor presidente. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse más en contra del dictamen o proyecto de decreto, se somete en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal, y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Valdemar Alejandro Cortés Meneses, a favor. Centeno Hernández Patricia, a favor. Zárate Flores María Angélica, a favor. López Briones, a favor. Domínguez Ordóñez, a favor. Mendieta Lira, a favor. Piñón Jaime, a favor. Vázquez Sánchez, sí. Mena Rodríguez Marco Antonio, sí. Xochitl Hernández Ángel, sí. San Pedro Finao Cecilia, sí. Parra Fernández Inaí, sí. Orea Albarrán Tomás, a favor. Calleca Cordero Juan, sí. Gracias, hermano, a favor. Cecín Santiago, sí. Ortiz Serafín, sí la apruebo. Temores y Martínez José Gilberto, a favor. Álvarez García Julio César, a favor. Paredes Zamora Evangelina, sí. Rivas Corona Refugio, a favor. Gutiérrez Hernández Ángelo, a favor. ¿Falta algún ciudadano diputado por emitir su voto? ¿Falta algún ciudadano diputado por emitir su voto? Vota la mesa. Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí. Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí. Zamora Gracia Roberto, sí. Zainos Flores Vladimir, sí. Informe de la votación, señor presidente. 26 votos a favor. 0 no. De conformidad con la votación emitida, en lo general se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por unanimidad de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, y para tal efecto se pregunta a los ciudadanos diputados si desean referirse en lo individual a algún artículo del proyecto de mérito para que sea discutido en forma separada.
vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse, se concede el uso de la palabra al diputado Serafín Ortiz. Sí, solamente para abonar a este documento trascendente para la vida tlaxcalteca, yo quiero de manera individual hacer llegar a las tres comisiones y a quien las preside mi observación y precisión respecto de todo el contenido del artículo número 6. Muchas gracias. ¿Cuánto, presidente? En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto, se somete a votación en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido, nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Cortés Meneses Baldomar Alejandro, sí. Centeno Hernández Patricia, sí. Zárate Flores María Angélica, sí. López Briones, sí. Domínguez Ordóñez, sí. Mendieta Lira, a favor. Piñón Jaime, sí. Vázquez Sánchez, sí. Mena Rodríguez Marco Antonio, sí. Xochitl Hernández Ángel, sí. San Pedro Menor Cecilia, sí. Parra Fernández Sinaí, sí. Orea Levantar Tomás, sí. Calleca Cordero Juan, sí. Garay Simaro, a favor. Cecín Santiago, sí. Ortiz Ortiz Serafín, sí, con la reserva consabida de todo el artículo 6. José Martínez José Gilberto, sí. Álvarez García Julio César, sí. Paredes Zamora Evangelina, sí, a reserva del artículo 6 que mi coordinador ha reservado. Rivas Carmona, sí. Gutiérrez Hernández, a favor. ¿Falta algún ciudadano diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado o ciudadano por emitir su voto? Vota a la mesa. Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí. Stenkiewicz Ramírez María Antonieta, sí. Zamora Gracia Roberto, sí. Zaidos Flores Vladimir, sí. Se informa de la votación, 26 votos a favor, 0 en contra, señor presidente. De conformidad con la votación emitida, en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por unanimidad de votos. En virtud de haber sido aprobado el dictamen con proyecto de decreto en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría elabore el decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión extraordinaria pública. Se concede el uso de la palabra al diputado Vladimir Sáenz Flores. Con permiso de la mesa directiva, señor presidente, por economía legislativa propongo que el acta de esta sesión extraordinaria pública se tenga